Con lo cual, vamos a cerrar todos estos paquetes. Nos vamos a la máquina de estado, a los estados, al menú de juego. Y abrimos el menú de inventario, que es en el que estábamos trabajando actualmente, ¿de acuerdo? Y para ello, para añadir nuestro tooltip, no va a ser tan complejo. Va a ser un método un poco largo, pero creo que lo lograremos. Simplemente creamos un private void dibujar tooltip de peso. Para ello necesitaremos final graphics g superficie final, perdón, superficie de dibujo SD y estructura del menú estructura de menú. Vale, vamos a guardar a ver si se importa. Sí, muy bien, correcto. Ahora vamos a dibujar el tooltip. Esto va a ser una serie de cosas que vamos a tener que obtener datos en primer lugar. Primero, final point posición del ratón es igual a sd.obtener ratón obtener punto de posición. De acuerdo, eso nos da la posición actual del ratón. Parece que point hay que importarlo. Vale. A continuación, final point posición del tooltip es igual a generador de tooltip punto generar tooltip. Y esto es lo que acabamos de crear en las herramientas. La posición que le vamos a pasar es posición del ratón. De acuerdo. A continuación, final string pista de la posición. Esto es la pista que vamos a tener de hacia dónde generarlo. Generador de tooltip punto obtener posición de tooltip. Muy bien. Le pasamos también la posición del ratón. Muy bien. Ahora necesitamos saber la posición del tooltip escalada. Y veréis, final point posición del tooltip escalada es igual a escalador elementos punto escalar punto, pero no hacia arriba, sino hacia abajo. Porque recordad una cosa, nosotros en los métodos anteriores, en el generador de tooltips, en ambos métodos devolvemos un punto que está escalado hacia arriba. Pero ahora, para trabajar con esto, lo tenemos que volver a escalar hacia abajo. No sé si esto os parecerá muy lioso, pero es el problema básico que existe al tener que escalar los juegos, los gráficos, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, final string información del peso. Esto lo vamos a hacer para probar. Porque realmente todavía el peso que tenemos está inventado, ¿verdad? Porque no tenemos propiamente un inventario con peso, ni el personaje lleva nada. Así que la información del peso sería igual al peso actual. Luego escribimos una barra separadora. Y detrás escribimos el límite de peso. Eso está arriba definido, ¿de acuerdo? Se supone que podemos llevar 100 de peso y ahora llevamos 20. Pero ya os digo, eso es un arreglo rápido. De acuerdo, ahora final int ancho es igual a... Y esto es lo complejo. Necesitamos averiguar el ancho y el alto de lo que queremos escribir. ¿De acuerdo? Y eso significa que vamos a usar al fin la herramienta que creamos hace no mucho, la del medidor de strings. Esa que nos decía el ancho y el alto en píxeles de un string. Bien, pues esa es la que vamos a necesitar. Porque ahora estamos escribiendo esto, peso actual entre límite de peso. Podría, mediante ensayo y error, averiguar cuál sería el tamaño correcto del rectángulo. Pero durante todo el juego seguramente tendremos que generar un montón de información y de ventanas. Y no sería práctico tener que estar todo el rato averiguando qué tamaño tiene el rectángulo. Con lo cual, simplemente pasando el string, podemos averiguar ya el tamaño. Con lo cual, el ancho es igual a medidor de string punto medir ancho en píxeles
El objeto gráficos ya lo tenemos arriba, es G. Y el string que queremos medir es información de peso. Así que esto esencialmente ahora, el ancho ya está guardando el ancho de nuestro string. También necesitamos el alto, final int alto es igual a medidor de string punto medir alto en píxeles. Y de nuevo averiguamos el alto de información peso. Vale. Además vamos a poner el margen de la fuente. Esto es algo un poco arbitrario. Yo he descubierto que para la fuente que estoy usando, la fuente de píxeles, 2 píxeles es un buen margen. ¿Qué es el margen? Pues la idea es que cuando escribimos algo dentro del tooltip, que las letras no estén pegadas al rectángulo, a los bordes, que estén separadas 2 píxeles de los bordes. Y de esa manera todo queda un poco más bonito. Y ahora vamos a crear un rectangle tooltip igual a null, ¿de acuerdo? Porque lo vamos a dejar sin iniciar. Y ahora es cuando tenemos que construir nuestro rectángulo en base a dónde está el ratón. Con lo cual vamos a usar un switch case, ¿de acuerdo? Vamos a hacer switch con la pista de posición, que la he escrito mal, me acabo de dar cuenta. Es pista de posición, perdonadme. Bien. La pista de posición, recordad, solo puede devolver 4 valores: noroeste, noreste, sureste y suroeste. Con lo cual vamos a escribir los 4 casos posibles. No olvidéis los break, ya que luego os pasará lo de siempre, que no os funcionarán las cosas. Vale. Muy bien. Ahora, si es noroeste, significa que el ratón está arriba a la izquierda. Así que queremos generar el tooltip abajo a la derecha. ¿De acuerdo? Y para ello, tooltip es igual a new rectangle. Y ahora escribimos posición de tooltip escalada.x, posición de tooltip escalada.y. Recordad que esto ya nos lo calcula la herramienta generador de tooltips, que ya nos ha devuelto el punto correcto. Luego el ancho va a ser ancho, lo que nos ha devuelto el medidor de string, y le sumamos el margen de la fuente. Y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 2, porque el margen lo tenemos que poner a la izquierda y también a la derecha de nuestro texto. Así que el rectángulo le tenemos que ir doble margen a la izquierda y a la derecha. Y luego, por supuesto, el alto. ¿Y por qué al alto no le aplicamos el margen? Estaréis pensando. Porque por alguna razón, la fuente que estoy usando ya tiene un margen arriba y abajo bastante decente, pero a los lados no. Así que esto está así. Luego, si el caso es noreste, entonces tooltip es igual a new rectangle. Tenemos que coger la posición del tooltip escalada y le tenemos que restar el ancho, ¿de acuerdo? Porque si el ratón está arriba a la derecha, lo que queremos es que el tooltip se genere abajo a la izquierda, con lo cual el rectángulo tenemos que colocarlo a la izquierda tanto como sea su ancho, para que esté completamente a la izquierda del cursor, porque si no aparecería un poco a la izquierda, pero luego volvería a escribirse a la derecha. Ahora veréis a lo que me refiero. Todo esto puede ser un poco lioso si no lo veis en el juego. La posición Y es correcta. Luego el ancho será ancho, y le sumamos otra vez el margen de la fuente multiplicado por 2 y el alto. Vale. Correcto. Ahora, si el caso es suroeste, es decir, si estamos abajo a la izquierda con el ratón, entonces el tooltip será igual a new rectangle. Y en este caso sería, de nuevo, tendríamos la X. Voy a copiar y pegar porque ya me estoy cansando de escribir todo el rato lo mismo. ¿Vale? Luego la posición en Y
esta es importante porque hay que restarle el alto. Porque se supone que estamos abajo. Y para que el tooltip se escriba encima del cursor, le tenemos que restar su propio alto. Para que se espacie bien. Y luego el ancho y el alto, ¿de acuerdo? Bien. Esto está bien. Ahora veréis que aquí, en este caso, no importa tanto el margen de la fuente, aunque luego lo podemos añadir si queréis. Es igual a new rectangle. Si está abajo y a la derecha, el tooltip, entonces necesitamos la posición X menos el ancho. ¿De acuerdo? Luego en la Y necesitaremos otra vez la posición tooltip escalada menos el alto. ¿Vale? Y luego, perdonadme. No, en esto... Ah, ¿por qué me lo he dejado? No sé lo que os he dicho antes. Estoy algo distraído, perdonad. Margen fuente por 2. Eso es algo constante y va a ser así todo el rato. De hecho, no me he dado cuenta, pero podríamos directamente haberle sumado aquí al ancho el margen y el por 2 y acabamos mucho antes. O en otra variable, pero la cuestión, para no tener que copiar todo el rato lo mismo. Vale, esto lo voy a volver a copiar y a pegar aquí abajo. No, me equivoqué. Vale, control V y el alto. Bien, si todo esto está bien, supuestamente habremos acabado de generar un rectángulo con éxito que está en la posición correcta de la pantalla. Me faltaba una P, lo cual es extraño. Vale, y ahora vamos a dibujar el tooltip. Con lo cual, dibujo debug, era así, ¿verdad? Punto, dibujar rectángulo relleno. Creo que es este, no se ve bien, sí. No, bueno, da igual. Rectángulo relleno, G, el rectángulo va a ser el tooltip y el color va a ser color.black. Vale. Luego dibujo debug, punto, dibujar string. Bien. Y el string va a ser, se va a dibujar con G obviamente, información de peso. Es lo que queremos dibujar en el tooltip. ¿Y dónde vamos a dibujar? New point. Y el punto va a ser tooltip.x más margen de la fuente. Tooltip.y más tooltip.height menos el margen de la fuente. Y color.white. Os explico esto brevemente. Obviamente, para dibujar correctamente el texto, además de dibujar en la esquina, es decir, en la X de nuestro rectángulo, a la X le sumamos el margen. Ese margen que ya definimos como 2 píxeles, para que el texto no esté pegado al borde izquierdo del tooltip, ¿de acuerdo? Y luego, ¿por qué a la Y del tooltip le tenemos que sumar todo esto? Porque recordad, mientras que los rectángulos se dibujan desde la esquina superior izquierda, las letras se dibujan desde la esquina inferior izquierda, es decir, desde abajo hacia arriba. Con lo cual, tendríamos que coger esta I que combinada, que nos da la parte superior del tooltip. Y le tenemos que sumar la altura del tooltip para obtener la parte inferior del tooltip, pero para que la fuente no esté pegada abajo, le restamos el margen de la fuente. Y lo escribimos en blanco. Es decir, tendremos letras blancas sobre un rectángulo de color negro. ¿De acuerdo? Y eso está bien. Y ahora lo que nos faltaría es dibujar este tooltip, lo cual se ejecutará dentro de este método, dibujar. Así que vamos a crear if sd, que creo que lo tenemos arriba o no. No lo tenemos. Vale. Pues vamos a necesitar la superficie de dibujo, porque necesitamos comprobar algunas cosas. Sí, vamos a necesitarlo seguro. Con lo cual voy a pedir, además de gráficos G, superficie de dibujo SD.
Y ahora va a ser un error, lo cual está bien, no importa. Como veis, eso es porque cuando extendemos sección menú, en sección menú no existe, propiamente dicho, nada que nos requiera la superficie de dibujo. Así que vamos a entrar en la interfaz, perdón, en la clase abstracta. Y en método dibujar vamos a añadirle este otro parámetro, final, superficie, dibujo SD. Esto nos va a tirar más errores aún, así que nos vamos a menú equipo, porque menú equipo implementa, es decir, extiende sección menú, con lo cual también tenemos que incluir superficie, dibujo SD. Así que ahora estaremos extendiendo correctamente nuestra sección de menú. Voy a cerrar equipo. Y además en gestor de menú, como veis, cuando dibujamos no le pasamos todos los parámetros que nos hacen falta. Así que se los vamos a pasar, porque aquí sí que tenemos acceso a la superficie de dibujo. Vale. Volviendo al inventario, al fin, voy a cerrar la sección de menú. Vale, ahora sí tenemos acceso a la superficie de dibujo. Ahora sí, vamos a ver. Sí, sd, punto, obtener ratón, punto, obtener rectángulo de posición, punto, intersects. Es decir, si el ratón en cualquier momento se cruza con escalador de elementos, punto, escalar rectángulo arriba, la barra de peso. Voy a explicar esto porque seguro que ya os habéis perdido. Vale. En esencia, lo que necesitamos es saber si el ratón está encima de la barra de peso para así generar el tooltip de la barra de peso. ¿De acuerdo? Eso es evidente. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos la superficie de dibujo, cogemos el ratón, cogemos su posición, ¿de acuerdo? Que nos devuelve un rectángulo. Y usamos el método intersects, que comprueba, como ya sabréis, si dos rectángulos están tocándose o si están uno encima de otro. Pero, para que esto funcione, necesitamos escalar, ¿de acuerdo? Porque recordad, lo digo otra vez, el juego se genera a un tamaño 3 veces más pequeño del que se dibuja. Y la barra de peso no es una excepción, con lo cual, para comprobar si el ratón se superpone a la barra de peso antes, tenemos que escalar la barra de peso hacia arriba. ¿De acuerdo? Bien. Suponiendo que esta condición se cumpla, podemos dibujar nuestro tooltip de peso, ¿verdad? Dibujar tooltip de peso. Y le pasamos G y SD. Porque había puesto estructura de menú aquí antes, ¿verdad? Pero no la hemos usado para nada, así que no sé por qué. La voy a quitar. La tenía en mi... Perdón. La tenía en mi juego de experimento. Se ve que haría algo y luego no la quitaría. Pero ya os digo, no es necesario para nada. Con lo cual esto debería funcionar. Así que, ¿sabéis qué? ¿Por qué no lo probamos? Vale. Ahora si abro mi inventario, se supone que si pongo el ratón encima del peso tiene que aparecer un tooltip. Y como veis ahí está. Ahora espero que entendáis todo lo que hemos hecho durante la última media hora o algo más. He perdido la noción del tiempo, pero la cuestión, cuando ponemos el ratón encima, lo que hacemos es medir el ancho y el alto del texto que queremos escribir, que es 20/100, ¿de acuerdo? Con ese ancho y alto, luego también averiguamos si el ratón está en la esquina superior derecha, superior izquierda o inferior derecha de la pantalla. Como veis, el tooltip está abajo y a la izquierda del cursor. Así que aunque mueva el cursor hasta el borde, el tooltip nunca se puede salir de la pantalla. Sin embargo, aunque ahora no os lo puedo demostrar, si tuviéramos algo que genere un tooltip a la izquierda, este rectángulo en vez de generarse abajo a la izquierda, se generaría abajo a la derecha de mi cursor. Con lo cual es virtualmente imposible que mi tooltip se salga de la ventana. Además, como veis, el haber usado margen de fuente de 2 píxeles asegura que el 20/100 no está pegado al borde del rectángulo negro, que está, digamos, justo en el centro. ¿De acuerdo? Y esto ha sido un proceso algo complejo, pero como veis funciona
a la perfección, es una maravilla. Y lo bueno es que es automático, con lo cual voy a cerrar esto. Imaginad que en vez de... un momentito. En vez de peso, actual barra límite peso, lo que quiero es también que ponga peso. Así, ¿de acuerdo? Y como hemos escrito esto de forma abstracta, es decir, sin saber cuál va a ser ni la anchura ni la altura final, se supone que se va a calcular automáticamente. Vamos a comprobarlo. Como veis, ahí está. Se ha añadido perfectamente, sin problemas. Y así podríamos seguir haciendo otras cosas. Y como os imagináis, ya podemos usar este tooltip para los objetos del inventario, para las habilidades, para cualquier elemento con el que podamos interactuar en la pantalla, como no sé, puertas o cofres o cosas y demás. Realmente podemos lanzar ya tooltips para lo que queramos. Lo único que habréis visto es que el proceso es algo engorroso, porque como podéis ver, tenemos que escribir todo este método, pero como veis, este método es está bastante cerrado. Es decir, podríamos coger este método entero, pienso yo, y moverlo directamente a las herramientas. Y luego, si le damos a este método gráficos, una superficie de dibujo, y le damos un string, es decir, si quitamos este string de aquí y se lo damos por parámetro, este método es capaz de dibujarnos lo que nos dé la gana donde queramos, sin tener que tenerlo en una clase. Y eso es mucho más práctico y de hecho, tal y como os lo estoy diciendo, estoy pensando qué nos impide hacerlo. Así que voy a cogerlo y vamos a probar. Vamos a coger este método, lo voy a cortar, control X, y me lo voy a llevar a mis herramientas. ¿De acuerdo? Y en herramientas vamos a colocarlo. Con algunos cambios, obviamente. Como por ejemplo, que va a ser un public static. De acuerdo, eso ya es algo. Peso actual y límite de peso. Esto se va a ir, de acuerdo. Vamos a crear un final string texto a secas, de acuerdo. Y vamos a cambiar la información de peso. No, vamos a quitarla directamente, fuera. Y aquí, para medir el texto, pues se lo pasaremos por parámetro, obviamente. Texto. Y de nuevo, texto. Vale. Esto ya está. ¿Qué nos faltaría aquí? Otra vez el texto. Ningún problema, lo tenemos. Vale. Ya está. Ahora, como esto va a usar los métodos de generar tooltip, podemos convertirlos en privados, sin problema. Para que no se usen desde fuera y para que no estén molestando. Porque el único método que usa estos dos métodos es este, dibujar tooltip. Que por cierto, no va a ser tooltip de peso, va a ser tooltip a secas. ¿Qué os parece? Vale, ya tenemos dibujar tooltip, ¿vale? Ahora, para lograrlo simplemente escribimos generador de tooltip punto dibujar tooltip. Vale. Veamos. Está bien escrito. Dibujar tooltip. Y nos falta el texto que queremos escribir. Que en este caso va a ser límite de peso, ¿verdad? Que estaba por ahí arriba. Sí. Límite de peso. Le sumamos la barra. Y no, al revés. El límite de peso va aquí. Perdonad, me estoy liando ya. Creo que se me está haciendo un poco largo el episodio. Me he desconcentrado. Peso actual. Vale, vamos a ejecutar. Y todo funciona, no hay excepciones, no hay choques. Y como veis, tenemos nuestro tooltip generado al vuelo. Lo que significa que ahora, si cambio mi string por algo diferente, como por ejemplo recordad visitar el canal de Jeff, pues ya lo veis, el texto se genera automáticamente en el lado correcto de la ventana y todo.
Solo hay que tener cuidado con algunas cosas. En primer lugar, que el texto no sea más largo que el tamaño de la ventana, aunque ya tendría que ser un texto bastante largo. Y en segundo lugar, lo que tendremos que investigar más adelante es que el tooltip tenga más líneas, es decir, que podamos hacer saltos de líneas para que el texto ocupe 3 o 4 líneas, para que podamos escribir pequeños bloques de texto, lo que a lo mejor nos interesa, por ejemplo, para crear la descripción de un objeto, o para qué sirve ese objeto, o cosas por el estilo. Pero ya lo veis, esto es una herramienta que ya hemos terminado, que además está bastante bien hecha. Obviamente puede estar mejor, porque estos dos métodos se podrían juntar, pero bueno, supongo que no importa mucho. Con lo cual, esto es todo por este episodio, lo vamos a dejar aquí, y más adelante ya seguiremos al fin con el inventario, dedicándonos obviamente a dibujar los objetos que tenemos, porque además Jeff amablemente me ha mandado algunos dibujos de objetos también, porque como ya sabéis, lo que peor se me da es dibujar, odio hacerlo, porque además pierdo el tiempo. Podría emplear mi tiempo de forma mucho mejor para vosotros y para mí, escribiendo más código de juego y desarrollando el juego, que intentando durante horas y horas dibujar cosas que ni siquiera se parecen a nada al final. Así que en el siguiente episodio, como os he dicho, intentaremos dibujar los objetos, crear tooltips con sus descripciones y demás cosas, con lo cual ya tendríamos un inventario propiamente dicho. Si os ha gustado, por favor suscribiros, darle a me gusta. Si tenéis dudas o preguntas o ruegos o cuestiones, escribidmelas en los comentarios, os responderé a todos. Y esto es todo, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!